presidenta, señor ministro, canciller, señores autoridades, señor presidente del Tribunal Constitucional, señores congresistas, cancilleres, amigos todos. Mi sobrina me dijo, tienes que hablar en nombre de la familia porque tú estás acostumbrado a hablar. Pero para mí es inédito tener que hablar con el sufrimiento que tengo por dentro. José esta era su casa. Él casi nació aquí. Desde muy niños frecuentamos a mi abuelo Luis Donel Belaunde, que nos ilustró a él más que a todos nosotros, por supuesto, de las bondades de la Cancillería, de las bondades del servicio diplomático, de las bondades del servir al país. Pero cuando José le dijo que quería ser diplomático, mi abuelo lo miró y le dijo, ¿diplomático? Es una carrera de hambre y condecoraciones. Claro, en esa época se sufrían los sueldos pequeños de la Cancillería que a veces no llegaban al extranjero. Creo que eso ya se superaba. Pero en todo caso, la sensación era esa. Aún así, él decidió abrazar la carrera diplomática. Habíamos estado juntos en la infancia, en Cañete, en Sarazúa, en una casa que era de Hipólito Unanue, que es de Hipólito Unanue, y que fue también canciller del Perú, creó los símbolos patrios, por si acaso. Hay que decirle al ministro de Defensa que lea el decreto legislativo de Hipólito Unanue del 23 de febrero de 1825. Entonces, hay cierta imaginación, cierto legado, cierto contagio, cierto ánimo de continuar con la tradición familiar. Unanue, del cual descendemos nosotros, fue canciller. José Gregorio Pasaltán fue canciller. Ahorita Néstor también. El que creó el servicio diplomático en Perú. Lo creó. Creó las embajadas a Estados Unidos, a Europa, a Chile, a Colombia. Organizó la Cancillería, lo que es hoy día. Y fue copiada por otros países vecinos. Entonces, ahí surge la fama de Torre Tagle. Ahí empieza a considerarse la política peruana externa como una política de primer orden, de gran país. Y luego viene Manuel Irigoyen, suegro de Donel Belaunde, abuelo de mi madre. Y Manuel Irigoyen fue también otro gran canciller, el de la guerra con Chile, el de la postergación de la guerra, la reconstrucción del país con el gobierno de Cáceres. Y luego, por supuesto, viene José Radicano, pero José Radicano, que vive al frente. Su casa es la casa Goyeneche. Le cambió de nombre porque el gobierno cayó y le leía. Pero él fue el que firmó el Tratado de Lima y viajó en nombre del gobierno a recibir la devolución de Tacna. Ahí están fotografías. Y decía que Tacna se había recuperado después de 50 años sin disparar en su botín. En su caso también analizarse, aunque hubo gente, por supuesto, que pensó que se pudo conseguir más. Pero lo cierto es que después de 50 años Tacna vuelve al seno de la patria, y quien firma el Tratado de Lima y que lo gestiona fue nada menos que Radicano, vecino de esta casa. Leal a Leguía hasta su muerte. La muerte de Leguía primero y la muerte de él después. Una lealtad que en política no es fácil. No es fácil. Lealtades que son muy frágiles, que llegan y se van con una gran rapidez. Pero Radicano fue leal a Leguía hasta el final, como lo fue José Locomán García. Y luego viene entonces
su ingreso a la academia. Y yo recuerdo que el primer consejo de José Lo, que como éramos muy seguidos en la familia, nos llevamos muy bien, compartíamos habitación en la casa, éramos mucha gente, había que compartir cosas. Y recuerdo que la primera cosa que le hice a José Lo fue, como lo vi tan entusiasmado en ser diplomático, se presentó a la academia, ingresó a la academia, a los 18 años se podía en esa época, hoy día sería casi imposible. Y entonces yo le dije, oye, como yo estaba en una indefinición de vocación profesional, fui donde el doctor, famoso psicólogo de la época, Emilio Valdizán, y hice un test vocacional y salió que debía ser sacerdote. Entonces, evidentemente, el celibato no iba conmigo. Entonces, yo dije, bueno, seré diplomático. Y recurrí a José, le dije, oye, ¿qué te parece si soy diplomático? No me dijo. De ninguna manera, con tu carácter, te aseguro que no llegas a primer secretario. Y creo que fue el mejor consejo que recibí en mi vida. No llegué a embajador ni primer secretario, me dediqué a otras cosas. Llegué al Parlamento, con los problemas que trae el Parlamento. Y entonces, allí entró la academia y surge acá un tema complicado, que es lo que hay que recordar. El 3 de octubre de 1968, golpe de Estado contra Belaúnde, salieron los estudiantes en Lima, salimos a protestar. Con José Lo llegamos al centro, él con cuello y corbata, como se acostumbraba en esa época, se iba a la Academia Diplomática, era alumno de la Academia Diplomática, con la doctora Magusto, que está acá presente, en la misma promoción. Y entonces yo me fui, por supuesto, a buscar a los estudiantes y a hacer un lío y protestar contra el golpe militar de Velasco. Nos persiguió la policía, nos pegaron, nos subieron al Caimán, que así se llamaba los camiones de la policía en esa época, la policía de asalto. Y entonces me tomaron preso, me golpearon. José Lo se entera, deja su camino a la Academia Diplomática, regresa a buscarme y a socorrerme. Él no dudó, entre su carrera diplomática, que se peligraba de un ataque a la Fuerza Armada que había tomado el poder y que tomaría la Cancillería también, eso o ir en ayuda del hermano caído que estaba siendo golpeado por la policía de asalto. Y tomó la segunda decisión y me ayudó. Acabamos los dos presos en el, ya no había panóptico, en la prefectura de Lima, llevado por la fuerza de asalto. La Cancillería no me expulsó. Claro, Pérez Cuéllar era el secretario general de la Cancillería en ese momento. Debe haber influido evidentemente, porque un ataque de un alumno al gobierno que recién entra, aunque sea un gobierno dictatorial, un golpe de Estado militar, era igualmente peligroso para un estudiante que recién empezaba la carrera. No fue tocado, pero arriesgó su carrera en ese momento. Luego el nombrado se va 4 años con Pérez Cuéllar de las Naciones Unidas. Yo, como ya han hablado con tantos detalles de sus éxitos profesionales, los amigos Wagner y Gutiérrez, ya no tengo que hablar de esos detalles de su carrera que tuvo en su vida. Pero en fin, 4 años en Naciones Unidas, después llega Belaúnde al poder, y no sufruta el poder de Belaúnde. Es un diplomático como cualquier otro, sigue su carrera normal. La única relación que yo vi de Belaúnde siendo su tío, y yo trabajando con Belaúnde directamente como secretario de los Ministros, fue el día del atentado contra mi padre, 24 de abril de 1985. Que Belaúnde se preocupó, dije, busquen a José. Y lo llamó personalmente el Palacio Presidencial, del despacho presidencial que estaba presente allí, a Washington, para ordenarle que venga a Lima a hablar a su padre. Esa fue la única relación de su tío presidente con un diplomático de la Cancillería. Después viene García, amigo de él, como lo ha hecho Alan Wagner. Y lo único que hizo García en su primer gobierno con José Lo, y quizás eso los habló José Lo de las tantas críticas que han venido a ese primer gobierno de García, que fue desastroso, fue pedirle una recomendación para ver a qué nombre de canciller quería
gente joven, diplomáticos jóvenes. Entonces José lo dijo uno, joven y brillante, Alan Banca. Y lo nombró Alan Banca. Y no se equivocó. Y no se equivocó. Alan, me puedes corregir. Yo estoy contando lo que he escuchado en mi casa, lo que he escuchado ahí. Es cierto, ¿no es cierto? Y entonces tampoco sufrió o aprovechó la vinculación con García en su primer gobierno. Hizo una carrera normal, siguió donde estaba, siguió desempeñando los cargos que le ofrecieron en su momento. Estuvo en Aladi, en Uruguay, y luego de García llega Fujimori. Fujimori, ya lo conocemos, da de baja a 117 diplomáticos escogidos, muy bien escogidos, no por Fujimori, sino por alguien de la Cancillería vinculado a Fujimori o cercano a Fujimori. Y luego se entera mi hermano que entre los que habían escogido esta lista había amigos de él, inclusive un compañero suyo de promoción. Pero él no tuvo nunca, cuando fue canciller después, ningún tipo de actitud contra ellos en absoluto. Volteó la página. Pero fue perjudicado de alguna manera, porque ¿qué dijo Fujimori? Cuando le preguntamos, ¿por qué este ha dado debajo a 117 diplomáticos, todos muy buenos, y los ha dado de baja de un plumazo? ¿Qué dijo Fujimori? Bueno, yo lo que me limitaba es a sacar a ociosos y gente con malas costumbres. Entonces, con esos antecedentes de ociosos y malas costumbres, para José no era un problema, evidentemente, conseguir trabajo. Pero aún así, se fue a la CAM y ahí estuvo mucho tiempo más. Mi hermano Domingo, años después, siendo experto en el derecho constitucional y siendo uno de los creadores de las leyes de recursos amparo, inició un proceso de recursos amparo para que pueda retornar a la Cancillería. Y efectivamente, después de un tiempo determinado, retornó él y otros más. Tudela, aquí, arriba, lo llama y le dice, bueno, has ganado el proceso, le vamos a reintegrar. José lo que dijo, mientras esté Fujimori en el poder, yo no vuelvo a la Cancillería. Y así pasó. Se quedó afuera, y luego se va Fujimori, cae Fujimori, entra Paniagua y entra Pérez de Cuellar, de canciller y de primer ministro. No pidió nada. Dijo, Paniagua le dijo que lo conocía, y yo por supuesto que también, que decía, no, yo no quiero que nadie salga de sus cargos. Si hay una embajada libre, encantado, pero si no, ninguna. Y efectivamente, como no había nada libre, no se quedó fuera, esperando que venga el nuevo gobierno. Llegó Toledo y entraron nuevas autoridades. Lo convocaron, o los cancilleres de la época propusieron a José en 5 oportunidades. García Sayán, que está acá, lo propuso de embajador, no se aceptó. Alan Banner lo puso embajador, canciller después, no lo aceptó Toledo. Rodríguez Cuadros fue después canciller, tampoco aceptó Toledo. Claro, después viene, porque es breve, eso no se puede contar. Pero después viene Oscar Nabuca, aquí están todos presentes, creo, y tampoco aceptó Toledo. O sea, Toledo y Elian le habían puesto el veto conyugal porque era amigo de la García. Qué dura es la amistad en política. Por ser amigo de García, no pudo regresar al servicio diplomático que era su carrera de toda la vida. Bueno, después sale Toledo, entra García, y García, ahí sí, en su segundo gobierno, más Maduro García, más Maduro José, lo nombra canciller, y fue 5 años canciller. El canciller único en el Perú que duró un gobierno completo, único. ¿Por qué? Porque Solís Muro fue canciller 5 años y un día más, pero no fue de un gobierno completo, porque en esa época el periodo presidencial era 6 años, hoy de 5. O sea, Prado Ugarteche tuvo 2 cancilleres en su periodo, García tuvo un solo canciller. O sea, es una cosa inédita en el Perú. Y eso le sirvió a hacer cosas. Y aquí se ha contado, yo no lo voy a repetir, lo que hizo para lograr los éxitos que tuvo. Es curioso, pero él recogiendo las ideas de la Cancillería, porque la Cancillería
canciller es una tradición, es canciller del Estado, no del gobierno de turno. Él recogió lo que había hecho Bácula, evidentemente, y lo que estaba allí en el tapete, y planteó la demanda a Chile, a García, que no la quería aceptar en el principio, porque había conversado con Bachelet, y la Bachelet dijo, no lo hagas, porque eso es enemistarse del Perú con Chile, vamos a distanciarnos, vamos a retener a nuestro embajador en Lima. La Bachelet. Entonces García dijo, José, esto no va. José se acercó al canciller chileno, tuvo problemas con el canciller chileno, hasta que lo cambiaron y entró otro que era mucho más fácil de conversar, creo que se llama Moreno. Y una vez presentada la demanda, convencido García de que iba a presentar la demanda, recuerdo que Piñera, que estuve después, años después con él, me alabó, la alabó de José, a pesar de que eso fue su crítico en su momento. Pero viene los 5 años duros de ese periodo, con un juicio ante la Haya, con un distanciamiento entre comillas con Chile, pero también viene qué hacer con Ecuador, porque siempre había una tradición que Ecuador y Chile a veces se unían contra los intereses del Perú. Había que neutralizar a Ecuador y buscó el tratado de límites con Ecuador por las buenas relaciones que tenía con Correa y con los cancilleres de la época de Ecuador, y se logró eso. Entonces al final el AIA eran 2 contra 1, ya no eran 2 contra 1, era el Perú solo contra 2, sino era al revés, el Perú con 2 con Chile. Y después viene Bolivia, como Evo Morales, que quiere intervenir y también ganarse algo, y vienen los problemas con Bolivia. Bolivia pues siempre ha tenido actitudes raras y extrañas en esa época de Evo Morales. Viene la Guerra del Pacífico, que aquí se ha dicho lo que se hizo para poder unir economías. La economía peruana era próspera, muy próspera, junto con la colombiana, mexicana, y había que unir a los 4 países en una alianza del Pacífico que después iba a ser implementada por otros estados, y que ha quedado un poco frustrada por los problemas políticos con México o con Colombia, pero que está allí, y era una gran expectativa en el mundo este tipo de integración. Y después viene lo de Yale. Pero volviendo atrás a lo de la Haya, él, y acá lo ha dicho el Alan Wagner, él buscó personalmente a los abogados del Perú, uno a uno, los examinó en su idioma, en francés o en inglés, los examinó y los calificó, este sí, este no, y escogió un equipo estupendo que dio los resultados que todos conocemos. No es que lo contrató por internet, no, él viajó directamente, los entrevistó, los escogió, los evaluó y los nombró. Y dieron los resultados que todos conocemos. Y Alan Wagner, por supuesto, coagente. Y viene luego el gobierno de Humala. El gobierno de Humala. Ya estoy terminando por la vez. El gobierno de Humala. Y entonces César Villanueva, primer ministro de Humala, lo busca a mi hermano Domingo, para que lo constante con José, para que siga siendo canciller por 6 meses hasta que acabe la Haya. Por 6 meses. Ser canciller de Humala era complicado. Después de darle vueltas y pensar solamente en el Perú y los éxitos que podía tener el Perú en la Haya, él dijo, bueno, acepto 6 meses. ¿Para qué lo termino? Yo lo termino. Pero claro, otra vez César Villanueva fue donde Humala, y claro, detrás de Humala estaba Nadine, amigo de García, de ninguna manera. El segundo método conyugal. O sea, tuvo 2 métodos conyugales en su carrera de diplomático. En buena hora, entró Rocaviolo y lo nombró médico agente para que pueda, con Wagner, hacer la gran tarea de terminar con ese proceso. Esto es, en resumen, la carrera de un diplomático dedicado totalmente al servicio de su país, con un amor tremendo por la Cancillería. Cuando mi madre murió hace 3 o 4 años, ya muy anciana, había en la casa un juego de muebles muy antiguo, de Manuel Irigoyen, el canciller del siglo XIX, y dijo, esto a la Cancillería. Pensar que yo dije, pero a mí me gusta, no, esto a la Cancillería.
Y efectivamente fueron donados todos los muebles de la Cancillería y están acá. Y algún día podré sentarme en ellos, yo como invitado. Entonces, ese es el gran cariño que tenía con la Cancillería y esto hay que rescatarlo. Para terminar, yo creo que, como decía Chocano, la muerte es un paso adelante. Él se ha adelantado. Con el cariño, inmenso cariño que hemos notado nosotros, que estamos realmente abrumados, con inmenso cariño, respeto, admiración de una cantidad inmensa de gente que nos ha buscado y nos ha llamado. Yo lo que creo que él ha querido adelantarse, dar un paso adelante para no despedirse de sus amigos, para no despedirse de sus amigos y para que él no tenga que luego, más adelante, muchos años más adelante, tener que despedir a los suyos, que a todos los quería y los apreciaba muchísimo. Como decía en la Biblia, ¿no? Los que hemos querido y amado, en este caso a José, nunca lo olvidaremos después de su muerte. Muchas gracias.